Imaginen perder casi toda su vida, sus sueños y su libertad, no por un error de juicio, sino por un sistema que los traicionó. Esta es la conmovedora historia de 8 personas cuyo destino cambió en un instante, víctimas de errores judiciales que les costaron décadas de su existencia. Número 1. Ricky Jackson pasó más de 39 años en prisión por un asesinato que no cometió. A los 18 años, fue arrestado en Cleveland, Ohio. El testigo principal, un niño de 12 años llamado Eddie Vernon, que en realidad no había visto nada, admitió más tarde que la policía lo obligó a testificar contra Jackson, lo que llevó a su condena. Inicialmente condenado a la silla eléctrica, su pena fue conmutada a cadena perpetua después de 2 años en el corredor de la muerte. Casi 4 décadas después, Eddie Vernon, ahora de 52 años, reveló la verdad declarando que nunca vio el asesinato. Los cargos contra Jackson fueron retirados, y después de 39 años de encarcelamiento injusto, este es el momento en que se entera de que es libre. Señor Jackson es libre de irse. La vida está llena de pequeñas victorias, y esta es una grande. Le deseo buena suerte. Jackson salió por primera vez como un hombre libre, recibiendo $1 millón de indemnización del Estado y 2,65 millones adicionales por la pérdida de ingresos. Número 2. Kirsten Lovato cumplió 16 años de prisión por un asesinato que no cometió. A los 18 años, fue acusada de brutal asesinato de un hombre sin hogar en Las Vegas. Inicialmente condenada por asesinato en primer grado, fue sentenciada a entre 13 y 45 años en un segundo juicio por homicidio voluntario. Después de 16 años tras las rejas, una nueva audiencia presentó pruebas que confirmaban que el día de la muerte de la víctima, Lovato estaba a 3 horas de distancia con su familia, lo que demostraba que no podría haber cometido esos crímenes. Aquí está Lovato afuera por primera vez como una mujer libre. Me siento abrumada, me siento emocionada, me siento agradecida. Estoy tan feliz. Lovato ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Las Vegas y su reclamación de indemnización está en curso. Número 3. Luis Vargas fue condenado a 55 años de prisión a cadena perpetua por crímenes que no cometió. A los 29 años, vivía en Los Ángeles cuando fue acusado de 3 agresiones sexuales. La policía concluyó que las descripciones similares de estos crímenes apuntaban al mismo agresor. Vargas fue declarado culpable de todos los cargos y pasó 16 años en prisión, hasta que el California Innocence Project analizó el ADN de las pruebas físicas y la ropa restante de una de las víctimas, demostrando que no era el autor de los crímenes. De hecho, él es inocente porque las pruebas demostrarán que socava el caso de la acusación. Vargas permaneció en silencio cuando fue exonerado de todos los cargos. Solo tenía un simple deseo que le pidió a su madre para el día en que fuera un hombre libre. Por favor, cómprame una hamburguesa grande y estaremos juntos. Después de su absolución, Vargas habría recibido $886,000 de indemnización del Estado. Número 4. Daniel Villegas pasó 18 años en prisión por un doble homicidio que nunca cometió en El Paso, Texas. A los 16 años, fue arrestado y un detective del Paso supuestamente lo amenazó con golpearlo y con la pena de muerte si no confesaba. El adolescente firmó entonces una confesión preparada por los detectives. Intentó retractarse unas horas después, pero ya era demasiado tarde. Fue acusado de 2 cargos de asesinato capital, siendo su falsa confesión la única prueba. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre un veredicto. En un nuevo juicio, el jurado lo declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Después de 18 años tras las rejas, el veredicto fue anulado y Villegas permaneció en libertad bajo fianza. Se casó y formó una familia. Aquí está el momento de su tercer juicio. Que el acusado, por favor, se ponga de pie. Es el momento en que Villegas sabrá si volverá a casa con su familia o si será enviado de nuevo a prisión. El Estado de Texas contra Daniel Villegas. Formulario de veredicto B. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Daniel Villegas no culpable. Villegas es un hombre libre. Ya no está bajo ninguna condición. Es libre de irse. Gracias. Se dice que ha presentado una demanda contra la ciudad del Paso. Número 5. Susan Mayen fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, basándose en un testimonio falso. Tenía 42 años cuando fue arrestada en un McDonald's de Los Ángeles, mientras compraba un Happy Meal para su hija. Esa fue la última vez que vería a su hija en 7 años, ya que fue acusada del asesinato de un exnovio. Ahora está bajo arresto por asesinato. La condena de Mayen se basó únicamente en una informante que afirmaba que Mayen le había confesado el crimen.
Pasó 17 años en prisión, hasta que la informante fue reconocida como una mentirosa patológica y un testigo poco fiable. Aquí está el momento en que la condena de Mayen es finalmente anulada. El juicio es anulado, la condena es revocada, y en cuanto a la señora Mayen, el caso es desestimado. De lágrimas en un momento, pasa a saltar alegría al siguiente. Una vez liberada, Mayen llevó a su hija al McDonald's para entregarle el tan esperado Happy Meal. El estado de California le otorgó $597,000 de indemnización y el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles supuestamente acordó pagarle $12 millones. Número 6. David Ranta pasó 22 años en prisión por un asesinato que no cometió en Brooklyn. Fue arrestado por el detective Louis Carcella, en otro caso relacionado con un error judicial. Ranta fue colocado en una rueda de reconocimiento por Scarcella y fue identificado como el tirador. Pero décadas después, el testigo clave reveló que el detective le había proporcionado una descripción de la persona que debía elegir. No había pruebas físicas que vincularan a Ranta con el asesinato y las pruebas presentadas al jurado supuestamente fueron fabricadas. Ranta fue declarado culpable y condenado a 37 años y medio de prisión a cadena perpetua. Después de más de 2 décadas, los ex testigos admitieron que habían sido obligados a testificar contra él. Y aquí está el momento en que su condena es anulada. Señor Ranta, decir que lo siento por lo que ha soportado sería un eufemismo y una grave insuficiencia, pero se lo digo de todos modos. La moción del acusado para anular la sentencia de condena es concedida. Después de que le quitaron las esposas, abrazó a su familia. Con todas sus pertenencias a la espalda, se aleja, finalmente libre. Después de su liberación, habría recibido $2 millones del Estado y un acuerdo de $6,4 millones de la ciudad de Nueva York. Número 7. John Boone pasó 27 años de su vida tras las rejas por un asesinato que no cometió. Soy un hombre inocente, y siempre he sido un hombre inocente. A la edad de 14 años, mientras vivía en Brooklyn, Boone fue arrestado por el detective del NYPD, Louis Carcella. Pasó 16 años en prisión y luego 11 años en libertad condicional, mientras seguía luchando para demostrar su inocencia. Finalmente, su condena fue anulada debido a las acciones ilícitas del detective Scarcella y al hecho de que ni siquiera había causa probable para arrestarlo en primer lugar. Ustedes condenaron y encarcelaron al hombre equivocado, declaró después de 27 años de lucha para limpiar su nombre. Justo antes de salir de la sala del tribunal, tiene un momento conmovedor con el juez. Posteriormente, Boone presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York y el detective Scarcella.